Ya están conectados desde citas. A ver, ¿quiénes estamos? Está Adris, está Federico, está Marina Villot. En lugar de... Tú vas con Ana. ¿Quieres de Conan? No, perfecto. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos. Estamos en la sede de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Estamos muy contentos de estar en esta cuarta entrega del primer ciclo de conferencias sobre valoración de servicios ecosistémicos. El título de esta entrega es el de cómo lograr coexistir con la naturaleza, instrumentos para la conservación. En esta mañana nos acompañan Gloria Angélica Pérez de GIZ como moderadora, el doctor Dries Essing de Blas, el doctor Federico Starnfeld de CONAM GIZ y la maestra Mariana Bellot de CONAM y Biofin del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué la pregunta? Porque es interesante, en primer lugar, valorar, como lo dijimos en la primera charla, es importante valorar los ecosistemas porque cada vez que se toma una decisión en torno a ellos, que los afectan, se está perdiendo un valor muy importante, más allá del valor de existencia, es un valor económico, un valor que tiene muchos sentidos por los servicios y los bienes que nos sirven los ecosistemas. Sin más prolegómenos, me gustaría ceder la palabra a nuestro distinguido panel para que comience la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Guevara por estas palabras de bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Angélica Pérez y tendré el gusto de moderar esta sesión del día de hoy con el título ¿Cómo lograr coexistir con la naturaleza? Instrumentos para la conservación. Como bien mencionó el doctor Guevara, esta sesión forma parte del primer ciclo de conferencias sobre valoración de servicios ecosistémicos. Queremos agradecer enormemente a la Universidad Iberoamericana por prestar sus instalaciones y los medios para poder llevar a cabo esta sesión el día de hoy aquí en el auditorio de la Universidad Iberoamericana. Antes de comenzar, quisiera por favor pedirles el favor a quienes están siguiendo esta sesión que de favor desactiven sus micrófonos y también las cámaras para que podamos disfrutar de una mejor calidad en la transmisión. La dinámica del día de hoy, tenemos 3 grandes panelistas y cada uno de ellos tendrá 15 minutos para dar su presentación. A continuación, habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual los y las invitamos a que por favor hagan llegar sus preguntas. Pueden hacerlas llegar por el chat en cualquier momento y tenemos un gran staff aquí que con gusto estará recibiendo esas preguntas. Por favor también, si quieren comunicarnos y decirnos desde qué parte están siguiendo esta sesión, también se los agradeceremos. Bien, dicho lo anterior, pasaremos entonces a las presentaciones. Nuestro primer panelista es Federico Starnfeld. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tiene un máster en Políticas Ambientales y Desarrollo Sostenible y acredita 15 años de experiencia en la asesoría sobre políticas de gestión de recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Todo esto en el contexto de proyectos ejecutados por la Cooperación Alemana al Desarrollo, la GIZ. Además, Federico ha asesorado a autoridades nacionales de medio ambiente en el desarrollo de políticas de conservación de la biodiversidad, específicamente en mecanismos de financiamiento para la conservación y el cambio climático. Actualmente se desempeña como asesor principal en el proyecto Valoración de Servicios Ecosistémicos de las Áreas Naturales Protegidas de México, de la GIZ México. Este es un proyecto que implementa la CONAM con apoyo de la cooperación alemana. Federico nos hablará sobre cómo la valoración de servicios ecosistémicos se puede traducir en distintas opciones de política pública para la conservación. Fede, muchísimas gracias. Cedo la palabra. Bueno, buenos días con todos. Doctor Alejandro Guevara, muchísimas gracias por la hospitalidad de la Universidad para poder realizar esta
nueva conferencia del ciclo de conferencias y webinars que estamos desarrollando en el contexto del proyecto Ecovalor, en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, un poco en continuación a las diferentes digamos, ponencias que hemos estado teniendo durante estos los primeros 3 conferencias, hemos estado explorando diferentes aspectos desde experiencias digamos, que han ocurrido aquí en México sobre el uso de la valoración o la importancia de la valoración de servicios ecosistémicos, y pasando también por las descripciones más específicas, más conceptuales sobre la valoración, cuáles son los pros o los contras de ese tipo de métodos, de este tipo de herramientas. Me han pedido, la idea de este webinar del día de hoy es poder explorar, bueno, una vez que se tiene una valoración, cuáles pueden ser los potenciales usos de la información que puede ser generada. De alguna manera ya hemos estado discutiendo justamente en el primer webinar, por ejemplo, donde nos acompañaba el doctor Guevara. Ahí veíamos un caso muy práctico donde la valoración había tenido un resultado de un programa específico en el caso de México. Ahora, yo voy a hacer una revisión más amplia de diferentes opciones que se han dado en diferentes partes del mundo y que podrían ser de alguna manera también fuentes de inspiración para tanto el caso mexicano como muchos otros. Bueno, simplemente quería hacer una revisión muy rápida de ustedes lo que han visto hasta ahora, esa relación entre biodiversidad, servicios ecosistémicos y bienestar, y pasar directamente al tema de la valoración. ¿Qué hacer con la valoración? ¿Qué hacer con los resultados de una valoración? He intentado tratar de explorar cuáles pueden ser opciones a nivel de una dimensión pública, cuáles pueden ser opciones a nivel de una dimensión privada y cuáles pueden ser opciones quizás también para la sociedad civil, y básicamente pasar a unas conclusiones para después dejar espacio a mis colegas que van a estar explorando ya más propuestas específicas alrededor de instrumentos de financiamiento al menos. Bueno, ustedes han visto que el tema de la valoración o los servicios ecosistémicos es básicamente el reconocer que los ecosistemas tienen o generan una serie de beneficios directos hacia la sociedad en general, hacia los seres humanos, y ahí es cuando los reconocemos como servicios ecosistémicos. Desde la recreación, la captura y almacenamiento de carbono, la regulación del clima local, la fotosíntesis, el ciclo de nutrientes, la polinización, etc. Todos esos que se mencionan ahí, de alguna manera, tienen un impacto directo, en la mayoría de los casos, un impacto positivo sobre el bienestar de las personas, de los seres humanos. Entonces, ustedes recordarán, ya en las sesiones anteriores también se hablaba del tema de la valoración de los servicios ecosistémicos, que es una herramienta usualmente que se trabaja para estimar el valor de los servicios que producen los ecosistemas. No es un fin, es simplemente una herramienta que puede ayudar a destacar o a presentar algunos elementos, algunas informaciones importantes sobre la importancia de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos para la existencia de los seres humanos en general. Trata de generar un marco de referencia para la toma de decisiones, es decir, no constituye en sí una propuesta de toma de decisiones, sino puede plantear un marco de referencia para eso. Y bueno, recordar básicamente que no pretende ponerle un precio a la naturaleza, sino estimar un valor, ¿no? Y esa diferencia entre precio y valor siempre es una gran elemento también de debate, ¿no? Adelante. Bueno, ustedes seguramente han visto en muchos casos digamos, diversos esquemas que tratan de graficar un poco las relaciones entre biodiversidad, servicios ecosistémicos, las personas en general. Yo he tratado de incluir algunos elementos que tratan de diferenciar, bueno, qué tanto digamos, influye en los servicios ecosistémicos la acción pública
diferenciarlo quizás de la acción privada, y eventualmente cada una de esas acciones o cada una de esas medidas tiene también decisiones individuales detrás. Entonces, un poco la idea de este esquema es justamente mostrar de que la acción pública o todo lo que tenga que ver con decisiones de la administración pública usualmente tratan de regular, controlar o al menos poner un marco de regulación alrededor del uso de los recursos naturales en general. Bueno, administra los recursos públicos, genera condiciones, promueve el uso de los recursos, pero en forma sostenible, invierte también, el sector público invierte mucho, construye infraestructura y protege, ¿no? Quizás una de las cosas que más nos salta digamos, a la memoria cuando pensamos en la administración pública es, bueno, usualmente tiene un rol de protección, de conservación de ciertas áreas para mantener esos servicios o esa biodiversidad. Pero no solamente se trata de eso, sino que también tiene muchos otros entradas dentro del uso de los recursos naturales en general. Y por otro lado tenemos la acción corporativa o la acción privada, que también tiene una serie de influencias sobre el capital natural, y fundamentalmente se resume todo en que la acción privada también depende e impacta en los servicios ecosistémicos y en la biodiversidad eventualmente. Eso genera lo que conocemos como los impulsores de cambio, lo que es reconocido a nivel internacional como esos impulsores de cambio de la degradación de la biodiversidad. Entonces, la idea es poder tener en cuenta de que hay opciones, si uno realmente hace un análisis de la dependencia que se tiene o que la sociedad tiene sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, podemos encontrar diversas opciones de medidas, no solamente son políticas, sino diversas opciones de medidas que pueden tanto implementarse a nivel público como a nivel privado. Entonces, para no entrar en mayores explicaciones teóricas, yo lo que quería era simplemente hacer un recuento de algunas de esas opciones de políticas en lo que tiene que ver con el sector público. Bueno, creo que es muy conocido y de hecho es casi que el primer pensamiento que nos viene a la mente cuando hablamos de conservación de la biodiversidad es las áreas protegidas. Es decir, usualmente es esta política que tienen los gobiernos de proteger su capital natural a través de la protección de ciertos territorios que tienen unos atributos especiales. Se ha discutido mucho, pero es una de las políticas más usadas a nivel mundial sobre cómo conservar la biodiversidad, ¿no? Es decir, las áreas protegidas en general. Ahora, también se está discutiendo mucho en el contexto internacional de cómo se puede mejorar o ampliar, por un lado, las superficies de conservación y por otro lado mejorar la gestión de esas áreas. También hay formas, de alguna manera yo quería diferenciarlos porque hay como diferentes opciones tanto en el lado normativo, en el lado del financiamiento público, que después Mariana seguramente nos va a profundizar mucho, y hay otros dos campos en el accionar público que pueden ser útiles en términos de nuevos medidas. Volviendo a las normativas, la idea es, por ejemplo, nuevas formas de conservación de la biodiversidad. En muchos países de América Latina, por ejemplo, se ha estado explorando la idea de los gobiernos locales ser los manejadores de ciertas áreas que tienen importancia específicamente alrededor de ciertas cosas como el agua, ¿no? Entonces hay muchos lugares, muchos municipios en América Latina que han destinado ciertas áreas de sus territorios, de sus administraciones a la conservación con una relación muy directa. Usualmente ha sido alrededor de, por ejemplo, el servicio de provisión de agua en general. También hay posibilidades como la del fomento de políticas agroambientales. Esto usualmente ya estamos trascendiendo de simplemente una agenda en lo ambiental, estaríamos ya pensando en otras opciones alrededor de cómo podemos hacer mejor las prácticas agrícolas, ¿no? Tanto las agrícolas ganaderas como en el caso, por ejemplo, de introducción de sistemas silvopastoriles, como también la de mejores prácticas agroforestales. Por ejemplo, las plantaciones de cacao en áreas
digamos, justamente agroforestales. Es decir, no necesariamente para impulsar la agricultura necesitamos sacrificar la biodiversidad. En el lado del financiamiento público hay opciones como por ejemplo los lineamientos para formulación de proyectos de inversión pública. Hay un caso interesante, es en el Perú se desarrolló en los últimos años esos lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública que tengan en cuenta criterios de conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Eso quiere decir de que, por ejemplo, nuevas carreteras o lo que son obras de infraestructura hidroeléctrica incorporen esos criterios en el diseño de esos proyectos de inversión, porque finalmente es una gran inversión que hace el Estado usualmente en esas obras de infraestructura y de alguna manera tiene que estar asegurada que esa inversión tenga una sostenibilidad en el tiempo. Bueno, existen también diversas opciones de financiamiento para la conservación, desde el financiamiento de las mismas áreas protegidas hasta diversas otras opciones en las que el sector público puede invertir en la gestión de la biodiversidad en general. Existen también inversiones públicas en escenarios de cambio climático, es decir, ya cada vez los gobiernos están tomando más en cuenta que esas inversiones que hacen alrededor de infraestructura fundamentalmente, como la hidroeléctrica, ya empiezan a incorporar este tipo de elementos para que sean verdaderamente digamos, resilientes al cambio climático en el futuro. Y bueno, existen evidentemente nuevas, o se está explorando sobre nuevas formas de financiamiento alrededor de cómo los fondos públicos pueden manejarse con cierta orientación hacia la conservación de la biodiversidad. También se está discutiendo el tema de los bonos verdes, etc. Hay una serie de otros elementos en los cuales el financiamiento público está explorando nuevas opciones. Otro de los aspectos donde se puede utilizar muy bien la valoración en el ámbito público es en el tema de la planeación, y es donde prácticamente se ha utilizado con más frecuencia, es, bueno, cómo utilizarlo dentro de los planes de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Tanto en el contexto del cambio climático, pero también en el contexto general de la gestión de riesgos, es decir, mantenimiento, por ejemplo, de los manglares para reducir los impactos de fenómenos naturales. Es decir, ese tipo de fenómenos de alguna manera tienen que relacionarse a esos planes de gestión de riesgo, y esos planes ya empiezan a incorporar estos criterios sobre biodiversidad o la importancia de conservar esa biodiversidad. Planes estratégicos de adaptación al cambio climático, planes locales de desarrollo. Hay toda una metodología incluso para trabajar en cómo incorporar esos servicios ecosistémicos en la planeación local del desarrollo y el ordenamiento del territorio a nivel local, igual que en la planeación y el saneamiento del uso de la tierra. Voy a intentar avanzar un poco más rápido porque el tiempo es justo. Existe también una enorme ventana de oportunidad alrededor de las políticas de incentivos, donde, por ejemplo, la revisión y la adaptación de subsidios nocivos con la biodiversidad es una enorme ventana de oportunidades, justamente donde muchos países actualmente están trabajando, es identificar esos subsidios que pueden estar afectando la biodiversidad y ver de qué forma se pueden redireccionar o ajustar de alguna manera para que no tengan esos efectos negativos. El establecimiento de programas directamente de incentivos condicionados, que seguramente nos va a comentar un poco más mi colega Tris más tarde. Instrumentos para desincentivar degradación de servicios ecosistémicos, etc. Programas de apoyo, hay muchas opciones. Avancemos. Otra de las opciones que es muy importante destacar es el tema de la dimensión privada, es decir, qué tanto el sector privado puede tomar acciones frente a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ha habido mucha discusión sobre eso, de hecho es uno de los temas de discusión actualmente a nivel internacional. Y justamente, bueno, una de las opciones es tratar de destacar la importancia que tienen los servicios ecosistémicos para las operaciones del sector privado, en cualquier área de la industria, digamos.
y hay algunos que tienen, digamos, una relación mucho más directa que otros, pero en general hay varias aproximaciones metodológicas a ellos. Hay una que yo siempre sugiero revisar porque me parece que es muy interesante, porque traduce de alguna manera esa dependencia y los impactos en riesgos y oportunidades para las empresas privadas, ¿no? Y ese es el lenguaje que las empresas privadas finalmente empiezan a incorporar dentro de su quehacer diario, ¿no? Avancemos. Hay muchas otras opciones que al menos conozco, desde promover iniciativas de integrar biodiversidad y capital natural del sector financiero. Una muy interesante es el Natural Capital Declaration. He puesto ahí los links o las ligas para poder acceder a todas esas iniciativas, porque creo que son muy importantes. También la generación de guías para la gestión corporativa de la biodiversidad, herramientas para apoyar decisiones corporativas sobre servicios ecosistémicos y biodiversidad. Existen ya estos nuevos elementos de fondos de inversión de impacto, que es como realmente introducir dentro de todo el esquema de inversiones la idea de que las inversiones pueden tener impactos positivos sociales y ambientales. Campañas de educación, sensibilización, etc. Adelante. Y también quería destacar un poco las opciones que existen para la sociedad civil. Todo esto es cómo se puede utilizar la valoración de los servicios ecosistémicos finalmente. Se puede utilizar para comunicación, para campañas de sensibilización en general de la población, campañas de defensa de algunas áreas, ecosistemas o especies en riesgo. Vale la pena mirar, por ejemplo, esta campaña o esta iniciativa de Natural Numbers, que de hecho es una iniciativa de investigadores mexicanos que están impulsando cómo esos ecosistemas están generando beneficios para la sociedad. Es muy interesante. Ahí solamente les puse un ejemplo sobre los manglares en México, pero vale mucho la pena mirarlos. Otros alrededor de la educación ambiental, los acuerdos de comanejo, por ejemplo, también es una opción para la sociedad civil. Entonces, en todos estos elementos, y esto solamente es una breve revisión de algunas opciones, existe la posibilidad de utilizar la valoración como la base para poder influir en esas decisiones, ¿no? Y todas tienen que ver con cómo el sector privado, el sector público y la sociedad civil finalmente se articulan para poder tomar esas decisiones. Esto es solamente una síntesis de esos elementos que acabo de mencionar en forma un poco más gráfica, y solo quisiera mencionar algunas lecciones aprendidas que al menos yo he visto en algunos casos, que para que la valoración de servicios ecosistémicos realmente pueda informar en el caso de la política pública, tiene que ser, por un lado, oportuna, es decir, tiene que llegar a tiempo para que el tomador de decisión pueda usarla, y segundo, tiene que reconocer también las prioridades en las agendas de política pública. Es decir, nosotros podemos hacer un estudio muy bueno, pero si no llegamos en el momento adecuado dentro del ciclo de políticas, probablemente no logremos hacer un cambio. De todas maneras, siempre la valoración va a tener que tener algún tipo de traducción en mensajes políticos, que es importante. Puede ser útil tanto para tomar decisiones de nuevas medidas, como para justificar algunas medidas que ya se han tomado, ¿sí? Instrumentos, por ejemplo, de fortalecimiento de sistemas de áreas naturales. Eso puede ayudar en el fortalecimiento de esos argumentos. Es solamente un paso, pero hay que considerar todo el proceso. Y la última, básicamente la idea de que hay muchas opciones de política o de medidas que se pueden tomar alrededor de una valoración de servicios ecosistémicos. No solamente, creo que tendemos a pensar en que los instrumentos de financiamiento o el tema de financiamiento es como que el cauce natural hacia el resultado de las valoraciones, y creo que hay muchas otras opciones que hay que explorar y combinar de alguna manera para poder llegar a tener esos impactos positivos. Creo que con eso estoy resumiendo prácticamente todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy interesante tu presentación. Fede, pues bien nos ha dicho que justamente el potencial de la valoración, una vez que se tiene, es justamente como para un marco de referencia y los múltiples usos que se pueden derivar en distintas políticas una vez que se cuenta con un ejercicio de valoración. Y sobre todo, lo más interesante es cómo involucrar a distintos actores, tanto del sector público, del sector privado, pero también de la sociedad civil. Bueno, tengo que mirar a la cámara, ¿no? Primero de todo quería insistir en la presentación de Federico, que ha sido compleja y muy completa, y creo que es muy importante insistir en esa idea de que podemos llegar al mismo resultado de muy diferentes caminos y hay que combinarlos. Entonces, esta presentación es una entrada a uno de los diferentes puntos que ha comentado Federico, principalmente el uso de incentivos, con un enfoque en el sector privado, aunque vamos a tocar algunos incentivos públicos. También un poco la idea es desmitificar qué son los mecanismos financieros, ¿no? Y quitarnos ese miedo de que los mecanismos financieros son solo para los banqueros. Entonces ya podemos pasar a la siguiente. Esta es la estructura de la presentación, más o menos para que tengamos una guía. Me imagino que se va a compartir, así que no habrá ningún problema para que continuemos la plática para aquellos que tengan todavía preguntas más concretas. Primero quería lanzar unas definiciones. Por favor, insisto también en lo que decía Gloria, todas las preguntas son importantes, la más tonta es la más importante. Así que definiciones, algunos casos de estudio. Dudé si poner casos de estudio de América Latina, pero ya que estoy en contacto con grupos de otros lugares, he imaginado políticas que podrían llevarse a cabo en México, pero que no están teniendo lugar actualmente, o que se están discutiendo y que no están en México, vienen de otros países. Luego quería volver a insistir sobre esa idea del mix de instrumentos, ¿no? Porque al fin y al cabo, efectivamente, siempre hay una combinación de instrumentos y lo que tenemos que pensar es, para el problema que tenemos, con los actores que tenemos, qué mix de instrumentos utilizamos. Y una pequeña reflexión que emerge de un análisis que hemos hecho internacional de pagos por servicios ambientales desde un punto de vista muy cuantitativo, y es para que pensemos sobre por qué la gente quiere invertir dinero. Ya podemos pasar. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos que vamos a tratar hoy? Sobre todo, a través de los casos de estudio vamos a tratar el 2, 3 y 4. El reordenamiento fiscal, de alguna manera, es algo que está trabajando también mucho Mariana con Biofin, y es algo que también ha comentado Federico como mecanismos públicos, entonces no voy a entrar tanto en detalle. Y el número 5, que es muy interesante, aunque incipiente, no voy a tener tiempo para tratarlo. La siguiente, por favor. Entonces, rápidamente, definiciones para las preguntas. ¿Qué es un reordenamiento fiscal? Puede ser intersectorial, puede ser intrasectorial. La idea es reorganizar la manera en la que estamos imponiendo la presión fiscal de manera a favorecer aquellas actividades que vayan a fortalecer el capital natural en vez de degradarlo. Intersectorial sería poner unos impuestos impositivos en sectores como el comercio de mercancías e invertirlo en otro sector, por ejemplo, las áreas protegidas. Intrasectorial sería la reorganización dentro de un sector, por ejemplo, en las pesquerías. Aumentar los impuestos en aquellos barcos más industriales para subvencionar pescas mucho más tradicionales. En ambos casos, los objetivos es mantener la imposición fiscal neta. La idea no es aumentar los impuestos, sino reorganizarlos. Ese sería más o menos el misterio. Junto con esta idea del reordenamiento fiscal, también una línea de trabajo del PNUD en México es la alineación de subsidios dentro de cada uno de los sectores, ¿no? Intentar eliminar subsidios, por ejemplo, un subsidio al apoyo ganadero y en un lugar en el que se están también recibiendo subsidios al apoyo de la protección forestal, ¿no? El segundo mecanismo del que no voy a entrar en definiciones es el PSA, porque me imagino pagos por servicios ambientales o servicios ecosistémicos en función de la aproximación epistemológica. Me imagino que lo tenéis bastante también dominado, con lo cual podemos pasar a la siguiente. Un tema que sí que quería tocar con vosotros son las compensaciones, porque es polémico. Una pequeña definición de los mercados verdes y las inversiones de impacto. Las compensaciones, ¿qué son? Las compensaciones es cuando hay un mecanismo de infraestructuras o inmobiliario. Las dos primeras obligaciones son reducir los impactos y mitigarlos. Y cuando no se puede ninguna de las dos,
se compensa. La compensación es muy polémica porque comúnmente, por lo menos en el medio de la investigación, la tenemos interpretada como una licencia para contaminar. Y vamos a entrar al detalle del caso norteamericano para que vosotros veáis si pensáis o no sería un instrumento interesante en México. El caso de los mercados verdes es el ecoetiquetado, como se conoce muy bien el caso del ecoetiquetado en el café de sombra en México, pero se puede hacer en muchos otros mercados. Por ejemplo, en el caso del pescado. Hay una iniciativa emergente en México que se llama Smart Fish, que está tratando de cambiar la cadena de valor en Baja California, y sigue siendo un mecanismo con mucho potencial. No es porque sea antiguo, no lo podemos llamar también como innovador. Y las inversiones de impacto, digamos que es algo que está empezando a retomar un poco, bueno, que está emergiendo, sería una idea de cambiar las inversiones clásicas del sector financiero en actividades económicas clásicas como una minería, como un puerto, como un aeropuerto, para inversiones en las cuales, aunque el retorno sea bajo a nivel de la inflación del país en el que se invierta, se haga para mejorar el capital natural. Entonces sería una inversión del sector privado. Os he puesto también, como Federico antes, algunas páginas web de empresas que están empezando a intentar convencer a grandes multinacionales norteamericanas para invertir, por ejemplo, en pesquerías en Chile, y son 3 empresas: Encourage Capital, Alcilia y Ecosystem Partners. No vamos a tener tiempo de meternos en ella, pero creo que merece la pena una investigación por su cuenta, ¿no? De manera independiente. Muchas gracias. Vamos a ver el caso de las compensaciones en Estados Unidos. Es un instrumento muy antiguo, se llama el wetland banking, es decir, el banqueamiento de humedales. Es decir, voy a destruir, porque es la realidad, vamos a destruir un humedal en una zona y vamos a restaurarlo en otra zona. Aquí ya se pone el primer gran problema que un ecólogo podría oponerse, que es la equivalencia ecológica. No vamos a meternos en la cuestión de la equivalencia ecológica, pero debemos tenerla en cuenta, y yo creo también por eso Federico tiene razón en decir que en muchos casos, muchos instrumentos, es lo último que hay que utilizar, ¿no? En el caso de las compensaciones yo creo que es el caso, pero puede suceder que sea una política que se implemente en México. ¿Cuál es la lógica de la compensación? En este caso el wetland banking en Estados Unidos. Primero, evitar, a continuación minimizar, y si no se puede evitar todos los impactos después de estas 2 operaciones, hay que compensar. ¿Cómo se compensa? Hay unos creadores de humedales que venden créditos de humedales a los contaminadores. Hay un mercado real, regulado, muy regulado. Ahora entraremos en el detalle. Con lo cual, hay un banco de créditos que hace intermediario. Va más o menos centralizar de manera informática la llegada de créditos de aquellos que han creado humedales, granjeros o emprendedores que crean un humedal, y que los van a vender a aquellos que los están destruyendo. ¿3 minutos? ¿No? Ok. Como es una lógica del sector privado, tiene que haber un incentivo a hacerlo, y ese incentivo tiene que ser que el costo de crear el crédito tiene que ser menor a su precio de venta. Y lo que sí que es muy importante entender es que este no puede ser un instrumento fuera de un contexto de gobernanza extremadamente estricto, porque el problema o el riesgo a que se convierta en una licencia para contaminar sería mucho mayor. En este caso os quería mostrar que desde el 83 Estados Unidos va evolucionando con una regulación cada vez más fuerte, y la compensación no está liberalizada, para nada, está muy fuertemente regulada. La siguiente, por favor. Un caso, estamos en el sur de Chicago y son 6 áreas de compensación. Son zonas agrícolas, baldías, con cultivos de secano, en las que un agricultor, en este caso una corporación de agricultores, se dispone a crear humedales. Una vez que estén creados, la competencia ambiental los va a certificar. Cuando los certifiquen, los transforman en créditos, va al banco de créditos, y un desarrollador podrá comprar esos créditos, justificando así que sus operaciones económicas puedan ser válidas. Este es un caso típico, son varias decenas de hectáreas. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo que os quería mostrar de manera espacial, porque son los impactos y las compensaciones que ha sucedido en Chicago en los últimos 8 años. Y una cosa importante que quería que vieran era que son proyectos puntuales.
no hay una trama territorial, no hay una continuidad territorial. No estamos hablando de compensar un área protegida por otra área protegida. Son zonas puntuales. De hecho, los puntos verdes son zonas en las que se han creado humedades y los puntos negros son aquellas en las que se ha destruido. Y lo que sí está claro es que una vez que el marco regulatorio crea la posibilidad, sí que se crea un nicho, sí que suceden cosas. Eso es importante. Y entonces es importante también entender si queremos que sucedan esas cosas. La siguiente, por favor. Este es un mapa de Estados Unidos para mostraros que aquellos lugares en los que ha habido más actividad de compensación son aquellos lugares en los que el gobierno estadual ha favorecido más esa regulación, principalmente en la zona de los Grandes Lagos. No es en cualquier lugar, eso significa de nuevo que el marco regulatorio es muy importante para dar el pistoletazo de salida a un instrumento. La siguiente, ahora vamos a pasar a otro caso. Me parece interesante este caso porque es un mix de mecanismos que sucedió en Alemania en los años 90 y es la combinación de un PSA con un ecoetiquetado. Lo que se quería lograr en este caso es la mejora de las aguas, de la calidad de las aguas realmente, en principio por nitratos, en Múnich, pero podría ser fácilmente en Monterrey o podría ser en Mérida. La empresa de aguas se da cuenta que a los alrededores de un área natural protegida hay una zona crítica de 6.000 hectáreas. Otra cosa importante de este segundo instrumento, estamos otra vez en hectáreas relativamente pequeñas. Entonces, el objetivo de este programa era una reconversión agrícola de 2.250 hectáreas y una reforestación. El proyecto inicia en el 91 con el apoyo de uniones de productores que adhieren a la idea y con un gran apoyo para favorecer ese cambio agrícola. Son 6 años con 300 euros por hectárea más 12 años, con 230 euros por hectárea. O sea, hay realmente un apoyo muy fuerte por parte del gobierno para esta reconversión agrícola. Hay un efecto llamada que también es importante entender. Al principio la gente es reticente, hay que juntar unos pocos productores que van a querer cambiar y van a convencer al resto de los productores. De manera que en el 2003 ya se había logrado toda una reconversión de ganadería lechera clásica con muchos nitratos a una ganadería orgánica. Muy interesante. Al final, cuando hablamos de valorar, la verdad lo que realmente utilizamos, bueno, sobre todo a la hora de implementar un mecanismo, es el costo-beneficio. A este nivel más de escala, y ahora vamos en el punto 4, quería reflexionar con vosotros. El costo del proyecto en este caso fue de 0,01 euros por metro cúbico del agua que sale del grifo versus el precio de desnitrificar de manera química industrial, que es 30 veces más elevado. Con lo cual estamos en el caso de un proyecto que sí que es interesante. ¿Y cuál es el mix de instrumentos? La creación de una marca biológica. Se crea una marca en la que los muchos supermercados de Múnich se comprometen firmando un acuerdo con diferentes instituciones, entre las cuales la autoridad ambiental, que también gestiona las aguas de Múnich, de crear esta marca BioMangfall, es en el valle de Mangfall, para vender esos productos. Y creo que es muy interesante porque efectivamente es una cadena de valor que se reorganiza a través de un mix de instrumentos. Entonces, para resumir con estos últimos 3 minutos, creo que lo que tenemos que pensar es que tenemos diferentes tipos de instrumentos. El área protegida de alguna manera está en la esquina inferior y en función del problema que tengamos y de la superficie que tengamos vamos a poder utilizar diferentes. No quiero entrar en el detalle de esta figura porque quería reflexionar sobre las últimas diapositivas. Vamos a ir avanzando. Bueno, van a salir estas. Perfecto. ¿Qué es lo que quería reflexionar con vosotros? Esta revisión mundial que hemos hecho nos ha permitido entender por qué los actores detrás de cada instrumento invierten. Porque lo que tenemos que entender es ¿quién quiere invertir en áreas protegidas? Debería invertir el gobierno en principio. ¿Quién quiere invertir en mitigación? Son actores privados. ¿Qué tipo de actores privados? ¿Por qué se invierte? ¿Cuál es el resultado que cada actor que tiene que invertir tiene en su mente? Eso es lo que va a justificar la inversión. Desde un punto de vista privado se habla de función de producción. La multiplicación de varios factores me da un resultado. Ese resultado puede ser votos, puede ser bienestar de la sociedad, puede ser producción de agua, puede ser producción de maíz,
pero son elementos que justifican que yo invierta en capital natural. Entonces, en función de lo que queramos lograr, el actor y lo que hay que invertir es diferente y no podemos encajar un cuadrado en un redondel. Estos son los casos de estudio que revisamos y ya en la siguiente diapositiva lo que os quería mostrar, podemos ir avanzando poco a poco, nos quedamos en esta, es esto que muestra, es un eje, el eje X muestra el tamaño del esquema de PSA. El eje Y muestra cuánto se paga en escala logarítmica en dólares por hectárea y por año. Los círculos sin rayas, que son los que ahora podéis ver, son esquemas públicos. Los diferentes colores son diferentes servicios ambientales. MA es agricultura multifuncional, C es carbono, W es agua y bio es biodiversidad. Lo que está mostrando este gráfico es que la cantidad que paga, es decir, la variación en el eje Y es muy pequeña. El gobierno, cuando se implica en un PSA, se implica pagando relativamente lo mismo por hectárea. Y lo que cambia, sobre todo, es la cantidad de áreas que está abarcando. Cuando nos metemos a la siguiente podemos pasar, ese es el sector privado. Podemos darle una más, por favor, para ver la curva. El sector privado, en cambio, responde a una función de producción decreciente que depende de sus intereses. En el caso de los PSA, por supuesto, son un instrumento. Lo que tenemos es que el agua, los esquemas de agua son muy pequeños y el sector privado invierte mucho, porque su función de producción delimita que el agua es muy importante para producir cerveza, es muy importante para producir ron, pero saben dónde viene ese agua. Con lo cual, el tipo de servicio ecosistémico va a justificar cómo el sector se va a implicar a nivel de cuánto paga y cuánta hectárea, lo que va a permitir o no solucionar un problema. En el caso de la biodiversidad, son casos sobre todo en África, de turoperadores, de safaris, que invierten poco dinero en hectáreas muy grandes. Con lo cual, hay un desfase entre qué puede solucionar cada sector y entonces qué tipo de instrumento tenemos que potenciar. Yo creo que esta es la última. Podemos seguir. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias y cualquier pregunta o placer la seguimos discutiendo. Muchísimas gracias por esta interesante presentación. Destaco esta presentación de la Universidad Iberoamericana y es maestra en Desarrollo y Política Ambiental por la Universidad de Sussex. Mariana tiene una larga trayectoria en diversas temáticas vinculadas con biodiversidad. Además, ha ocupado puestos en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad durante 7 años. En la Comisión Nacional, en la Semarnat también, y en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fue directora de Cambio Climático y posteriormente directora general de Desarrollo Institucional y Promoción. Actualmente, Mariana coordina la iniciativa Finanzas de la Biodiversidad México, que es un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mariana nos hablará sobre el vínculo que existe entre CONAM y Biofin como iniciativa de financiamiento para la biodiversidad. Mariana, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Ibero por recibirnos, a la GIZ y a la CONAM por organizar este webinar. Saludos a todos donde esté cada uno de ustedes. Yo agradezco haber sido la última en presentar, porque las dos presentaciones previas dan una buena continuidad a lo que yo les voy a platicar, y es el vínculo de la valoración económica, servicios ecosistémicos, con el tema de financiamiento, que es el tema al que me dedico actualmente. ¿Me pasa el siguiente? No, anterior. Ahí. Cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, yo quería platicar la historia de, en la época en la que estuve en la CONAM, teníamos esta idea y esta necesidad que seguramente ustedes comparten de cómo atraer mayor inversión para las áreas naturales protegidas. Durante muchos años se ha intentado convencer a los tomadores de decisiones que conservar la biodiversidad de México es algo que per se vale la pena invertirle recursos. Y con miras a tratar de comunicar mejor en una racionalidad económica y social el valor de las áreas protegidas, es que la CONAMP empezó a trabajar en el tema de servicios ecosistémicos ya hace algunos años.
Y cuando con colegas platicamos de por qué la valoración y por qué es tan importante meternos no solo desde el punto de vista de los números de la valoración, sino, como dijo Federico, insertarnos en la dimensión de la toma de decisiones del marco jurídico del país, incorporar el tema de servicios ecosistémicos, es porque siempre en una racionalidad de desarrollo económico del país, los servicios ecosistémicos son como el socio invisible, y por eso lo pongo así en la presentación. Es el que da y da dinero, pone su parte, pero no tiene voz. No tiene voz para saber, para pedir, y no tiene voz para defender sus propios intereses. Entonces, ¿me pasa la siguiente? Cuando un país como México analiza los índices de bienestar social, considera la parte de capital social, la parte de capital económico, el capital humano, pero deja muy por fuera la parte de capital natural. Y una de lo que se busca con el tema de servicios ecosistémicos es incorporar la importancia que aporta el capital natural a un índice de bienestar humano y bienestar social de los mexicanos. Ya Federico habló muy bien del ámbito de los servicios ecosistémicos. Yo lo quise bajar un poco a un sector económico, y es el sector agricultura, ¿no? En este diagrama que fue elaborado por la iniciativa TIP, que es la economía de los servicios ecosistémicos liderada por el PENUMA, hizo un tip para la agricultura, y en este tip para la agricultura saca este esquema donde en la parte de arriba tenemos todos los insumos y los derivados y productos que tiene la agricultura, que puede ser de irrigación, los fertilizantes, los productos que se genera, el capital de trabajo que genera, los ingresos, y todo eso se puede claramente, se le puede poner un precio, ¿no? Tenemos claro cuánto necesitamos para producir y cuánto vamos a generar. Sin embargo, la parte de abajo, que habla de los servicios ecosistémicos, es una cosa mucho más difusa. No tenemos precio para saber cuánto cuesta necesariamente el control de la erosión, el control de pesticidas, cuántos servicios ecosistémicos nos está aportando el espacio y el ecosistema que está brindando y que está soportando los sistemas agrícolas. Y entonces, cuando pensamos en esto, y esto se lo presentamos a un tomador de decisión o un economista que está tratando de generar modelos en la Secretaría de Hacienda, pues es muy difícil que trabajen con esto porque no hay cifras y no hay números que nos den información de cuánto vale o cuánto hay que pagar para mantener los servicios ecosistémicos. Sin embargo, en general la sociedad pues solo pagamos por lo que vemos, pagamos por la comida y no pagamos por estos servicios, ¿no? Entonces, podemos pagar por un tour de snorkel en Cozumel, podemos ir a Cancún y disfrutar los arrecifes del paisaje, comemos tortillas, comemos un pescado en un plato, pero nadie está pensando qué servicios está manteniendo este disfrute que por el cual estamos pagando, y son los servicios ecosistémicos que ustedes ya conocen, como protección costera, el tema de carbono, mantenimiento de hábitat. Y en esfuerzos en todo el mundo, todos los países están tratando de ponerle cifras a cuánto cuesta mantener un servicio ecosistémico, cuánto cuestan los servicios ecosistémicos de un cierto ecosistema, ¿no? Esta es una lámina que sacó Conservación Internacional de Costa Rica, donde establecen que el valor de los manglares de Costa Rica equivale a 266 mil millones de dólares, ¿no? Perdón, 266 millones de dólares. Bueno, eso lo representan en lo que provee de alimento, de trabajo, de protección y de clima. Pero las cifras no lo son todo. Las cifras nos pueden dar una cifra, que normalmente es una cifra estratosférica, que es imposible y manejable y nadie te va a pagar por eso. Y pocas veces hablamos de las condiciones habilitadoras que se requieren para que la valoración de los servicios ecosistémicos se internalice a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de cómo crear estas condiciones habilitadoras que permitan capturar los servicios, que introduzcan los servicios ecosistémicos a la economía y al mercado, que regulen su uso y su aprovechamiento, crear mecanismos para retribuir o pagar por estos servicios ecosistémicos a través de sector público, empresas, individuos, algunos de los mecanismos que Dries nos platicó, y cómo incorporar el enfoque de servicios ecosistémicos en las políticas públicas, y muy importante el tema presupuestal. Nunca hablamos de presupuestos, siempre los recursos son escasos, pero hay manera de incorporar el tema de servicios ecosistémicos en los presupuestos trabajando con políticas públicas. De lo contrario, la valoración de servicios ecosistémicos va a ser ignorada, ¿no? Y va a seguir siendo un trabajo más académico que un trabajo de políticas públicas.
Cuando bajamos o hacemos un acercamiento al tema de áreas naturales protegidas, pensamos cómo vincular el valor que los servicios ecosistémicos que nos provee las ANPs en el país se puede vincular con financiamiento. Entonces, siempre en la CONAMP, en todos los años que estuve ahí, teníamos esta discusión de que el presupuesto era limitado, no nos alcanzaba para nada, porque sabemos que los servicios que proveen y el aporte que provee las áreas protegidas en México siempre va a ser mucho mayor que el costo de mantener a las áreas naturales protegidas. Y por eso esta gran diferencia entre el presupuesto que la CONAMP recibe anualmente contra lo que pensamos y asumimos que las áreas protegidas están proveyendo a la economía y a ciertos sectores económicos particulares, ¿no? Que puede ser actividades productivas como el sureste de México, con café, con miel, con diferentes cadenas productivas, todo el sector turismo, que mucho del sector turismo de naturaleza en México depende de las áreas naturales protegidas, y así muchos otros sectores, ¿no? Entonces, hay que tener claro que evidenciar el valor de las ANPs puede detonar cambios, sí puede detonar cambios en políticas públicas y atraer mayores recursos para su manejo y conservación. Y para esto hay que pensar en gran medida no solo en cómo aumentar presupuestos públicos, sino cómo atraer mayores inversionistas a la labor de conservación. Si ustedes preguntan, y seguramente se lo han preguntado, ¿cuánto gasta, cuánto invierte el Estado mexicano en proteger su medio ambiente anualmente? Una institución muy valiosa que tenemos como país es el INEGI, y el INEGI calcula cada año lo que gastamos en gasto en protección ambiental. Y lo que México gasta en protección ambiental equivale al 1% del PIB anual. Puede ser mucho, puede ser poco. La OCDE aparentemente recomienda que al menos los países OCDE eso es lo que deban de invertir en gasto en protección ambiental, que por cierto no es solamente biodiversidad, implica agua, suelos, desechos, es una agenda muy amplia en el tema ambiental. Y de este 1% de gasto en protección ambiental, solo el 8% de ese 1% equivale al gasto en protección de biodiversidad. Quiere decir que el porcentaje de lo que el Estado mexicano gasta para proteger su biodiversidad es el 8% de ese 1% del PIB, ¿no? Que en equivalencia, este es un corte de 2013, equivale a 148,000 millones de pesos, ¿no? Y el INEGI saca esta cifra que es sorprendente, que realmente la usamos muy poco en el país, y es que el costo de degradación ambiental, que también se calcula cada año, equivale 5 veces más que lo que el Estado gasta en proteger su medio ambiente, ¿no? Y esto quiere decir que hay una falla aquí, pues clara, no sé si es una falla de gobernanza, es una falla de qué tipo, pero nuestro costo ambiental anual es 5 veces mayor a lo que le estamos gastando en proteger el medio ambiente. ¿Y cómo aumentar el financiamiento y la inversión que se tiene que invertir en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos? Hay muchas iniciativas, Ecovalor claramente es una de ellas en la CONAMP, y el año pasado México se adhiere a una iniciativa que se llama la iniciativa Biofin, que es la iniciativa de finanzas de biodiversidad, respaldada por Semarnat, la Secretaría de Hacienda, que fue un gran logro del proyecto incorporar Hacienda en esta iniciativa, INEGI, CONAMP, FONAFOR y CONARIO. Lo que busca Biofin es apoyar a México, al gobierno mexicano, a identificar nuevas oportunidades de financiamiento, no solo desde el punto tradicional de aumentar presupuestos, sino identificar, haciendo un análisis de todas las políticas públicas que inciden en biodiversidad, dónde hay esas áreas de oportunidad, donde alineando recursos públicos podemos o disminuir el impacto negativo de estos recursos públicos o aumentar la biodiversidad, aumentar los recursos a favor no solo de la conservación del capital natural, sino del desarrollo social de la gente que vive en las ANPs, ¿no? En las ANPs y en zonas prioritarias de biodiversidad. Y siempre hablamos, yo recuerdo en la CONAMP hablábamos mucho de cómo aumentar presupuestos. La CONAMP actualmente tiene una estrategia para ello, que ahorita voy a platicar un poco de ella, pero básicamente encontramos 4 oportunidades que son muy amplias, ¿no? Uno es a través de los recursos públicos, el segundo es a través de fuentes privadas y sociales. Me parece que la sociedad civil en México es una sociedad civil muy activa que ha fortalecido mucho la conservación de la biodiversidad en México. Instrumentos de mercado y de no mercado, e incentivos fiscales, regulatorios y voluntarios, que Luis nos platicó ya bastante de algunos de estos. Y cuando hablamos de cómo aumentar el gasto o cómo aumentar los recursos públicos, estamos pensando en 4 estrategias principales. Uno es aumentar presupuestos. Nos gustaría a todos que el presupuesto de la CONAMP por lo menos se duplicara en los próximos años, pero si no, que por lo menos sí subiera una tendencia conservadora.
Lo segundo sería reasignar presupuestos entre dependencias, como las inversiones de Zagarpa pudieran ser inversiones positivas y no negativas en las áreas prioritarias de biodiversidad en el país, incluyendo las ANPs. El tercero sería reducir necesidades futuras de financiamiento. Esto tiene que ver con optimización del gasto. ¿A qué me refiero con reducir necesidades futuras? La CONAM quizás no tendrá que estar invirtiendo en este momento alrededor de 400 millones de pesos en PROCODES, en programas de desarrollo social, si la Secretaría de Desarrollo Social, que se dedica a eso, invirtiera recursos a favor de la conservación, promoviendo el desarrollo sustentable del país. Entonces es un tema de optimización del gasto, de eficiencia del gasto y de mecanismos de coordinación entre dependencias, ¿no? Y el último es eficientar el gasto, que también entiendo que la CONAM está trabajando en este tema. Los subejercicios de las dependencias son altísimos, y bueno, claramente esto no es conveniente en un ámbito de escasez de recursos con el que estamos ahora. En Biofin hicimos un análisis interesante de alrededor de 70 políticas públicas. Aquí les estoy presentando 57 programas públicos evaluados por el Coneval, por la Comisión Nacional de Evaluación, donde identificamos cuáles de ellas tienen un impacto en biodiversidad, positivo, negativo, o que presentan áreas de oportunidad de trabajo. Las positivas son las verdes, las amarillas son las que nos abren esta oportunidad de, si logramos incidir en sus reglas de operación, podría ser programas que apoyen los objetivos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, y los rojos, que de plano tienen un impacto negativo y son mucho más complicados de modificarse. Entonces, en número de políticas públicas nos damos cuenta que el sector ambiental tiene muchos programas, todo lo verde que ven ahí es la cantidad de programas que tenemos dentro del sector ambiental o fuera que favorecen a la biodiversidad. Los programas amarillos son, en la distribución del número de políticas, también son bastantes, y las rojas, sin embargo, son 4 grandes políticas o programas que son las que más inciden de manera negativa. Dentro de ellas hay muchos programas agregados que habría que revisar, ¿no? Y cuando lo cruzas con presupuesto te das cuenta que el que menos presupuesto tiene pues son los verdes, ¿no? Entonces, el reto aquí es cómo agrandar los verdes, enverdeciendo los amarillos, ¿no? Cómo enverdecer aquellas políticas públicas que tienen potencial de ser mucho más favorecedoras para la biodiversidad. Y otro aspecto importante que es necesario resaltar, y que también mis colegas han mencionado, es qué está pasando con el sector privado. Entonces estamos trabajando obviamente en desarrollar nuevos instrumentos financieros y económicos, en colaboración con muchas iniciativas que ya existen, como Ecovalor y como la propia iniciativa que tiene la Universidad Iberoamericana. Enverdecer los créditos de los sectores productivos, no solamente es trabajar con las comunidades chicleras, sino tratar de que los créditos que den las entidades de fomento de México sean créditos que incentiven que los procesos productivos sí sean sustentables. Cómo vincular las iniciativas de valoración económica con financiamiento a través quizás de iniciativas como Ecovalor, pero la clave es cómo buscamos incentivos que detonen la acción de las empresas. Cuando uno le pregunta a las empresas, bueno, ¿por qué a ti te interesaría trabajar en temas de biodiversidad? Porque claramente tienen el tema social, reducir pobreza, hay una agenda muy amplia en la que el sector ambiental compite, ¿no? En el ámbito de involucrar a las empresas. Pensamos en cómo atraer a las empresas. Y hay varias razones por las cuales a una empresa le interesaría. Una de ellas es la reputacional. Algunos de ustedes quizás escucharon o se toparon con una campaña que empezó en Reino Unido, que Greenpeace empezó en Reino Unido, en contra de Nestlé, porque descubrieron o se dieron cuenta, con datos importantes, que la palma de aceite que Nestlé estaba usando para producir el Kit Kat, y usaron Kit Kat en realidad como para usar un producto, ¿no? Pero la palma de aceite que está usando Nestlé en sus procesos productivos estaban generando deforestación en el hábitat del orangután en Indonesia. Entonces, que era una gran campaña en contra de Nestlé para que la población presionara a Nestlé para que se pusiera atención de quiénes son sus proveedores de palma de aceite. Entonces, esto generó una movilización enorme, el anuncio en YouTube tiene 1.5 millones de veces que se ha visto, y llama la atención cómo una campaña de este tipo puede lograr que una empresa empiece a pensar en quiénes son sus proveedores de materias primas para producir sus diferentes productos, ¿no? Y la segunda razón puede ser por posicionamiento y competitividad. La empresa Puma, la empresa que produce ropa y accesorios de deportes,
decidió hace algunos años analizar a lo largo de su cadena de suministro de productos cuál era el impacto en costo de recursos, cuál era el impacto de sus procesos productivos en diferentes elementos del medio ambiente. Sacaron esta cifra que es 145 millones de euros en un año. No sabemos si es mucho o poca, pero es la única empresa que ha hecho un análisis de este tipo con interés para saber cuál era su huella, digamos, a cuánto equivalía económicamente su huella ambiental en sus procesos productivos, ¿no? Ojalá otras empresas hagan algo similar. Y finalmente, mencionar cómo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sí está haciendo un esfuerzo justamente para diversificar e ir más allá de los recursos públicos, ¿no? Entonces tienen esta estrategia que me prestaron esta diapositiva mis colegas de la CONAM, donde no solamente es seguir con esta idea y propuesta de aumentar recursos públicos, sino de diversificar las fuentes de ingresos, tanto para la operación de las ANPs como para inversión directa en conservación, manejo, restauración, promover proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente que vive en las ANPs. Me parece que este esfuerzo, que fue inclusive presentado en el taller global de Biofin que organizamos en Los Cabos hace unos meses, es un gran ejemplo de cómo una institución está viendo hacia afuera para tratar de mejorar las finanzas, digamos, de su quehacer en relación a la biodiversidad. Me parece que es la última. En resumen, ¿cómo hacemos visible al socio y principal inversionista en el desarrollo del país? Y es justamente a través de la valoración que nos permite, es una herramienta más, como mencionó Federico, para visibilizar el enorme aporte que da la biodiversidad al país. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y súper interesante también lo que nos comentas en cuanto a cómo involucrar a los distintos actores, qué incentivos tienen también para invertir, pero sobre todo algo muy interesante que mencionaste es que la cifra no lo es todo, sino las condiciones habilitadoras para que realmente se valoren los servicios ecosistémicos en los diferentes sectores.